Me gustaría tener a mi bebé en mi ciudad natal. Estás estorbando, hermana, así que podrías irte pronto, por favor. Un día, cuando volví del trabajo, mi hermana, que se había casado y se había mudado hace años, estaba en mi habitación. Estaba ostentosamente frotándose el vientre hinchado, pero no pude decir nada. Incluso viéndola así, mirando alrededor de la habitación con sorpresa, me quedé quieta. Ella se rió de mí groseramente. Estás estorbando, ya que ni siquiera puedes conseguir un novio. Una solterona como tú debería estar agradecida de que haya tirado todo lo que había en la habitación para facilitarte la salida. Mi habitación, que estaba normal antes de irme a trabajar por la mañana, ahora estaba completamente vacía. La cama, la mesa, la alfombra e incluso las cortinas se habían ido. Literalmente, no quedaba nada. Lo único que había era mi hermana, parada desafiante en el centro de la habitación. Tu teléfono y tu billetera están en tu bolso de trabajo, ¿verdad? Así que no morirás en la indigencia. Y ya es hora de que dejes de depender de nuestros padres y empieces a vivir por tu cuenta, ¿sí? No pensé en recuperar mis cosas ni en echar a mi hermana. Simplemente no quería ver su cara nunca más y quería irme. Eso era todo. Cuando le di la espalda, pude escuchar a mi hermana estallar en carcajadas como si no pudiera contenerlo más. ¿No puedes decir nada, incluso cuando ha llegado a esto? ¿No eres demasiado débil, hermana? Ignorando su burla descarada, continué por el pasillo. Mi padre estaba hablando por teléfono en la sala de estar, y mi madre probablemente estaba preparando la cena. Con el sonido de la voz alegre de mi padre y el tarareo de mi madre detrás de mí, salí por la puerta principal, respirando el aire de la noche. Ajusté mi bolso en el hombro y me dirigí hacia la calle donde hay muchos hoteles. En el camino, de repente me di cuenta de algo. Pensé, me pregunto quién va a pagar la hipoteca de esta casa a partir de ahora. Bueno, no importa. Soy Julia, una trabajadora de oficina de 27 años. Trabajo como empleada de una empresa y también tengo un trabajo secundario. Mientras llevo una vida estable como empleada de la empresa, disfruto haciendo lo que amo a través de mi trabajo secundario, como edición de video, escritura web y gestión de blogs. A los 27 años, la gente diría que tengo la edad suficiente para estar consciente del matrimonio, pero no estoy tan consciente del amor y el matrimonio. Parte de la razón es que mi hermana fue tratada como una princesa en casa, lo que me hizo sentir alienada por mi familia, lo que me ha impedido realmente querer formar una familia feliz por mi cuenta. Siempre he vivido con mis padres en casa. Las tareas del hogar se supone que se comparten con mi madre, pero en realidad, yo hago la mayoría de ellas. Mi madre, después de regresar de su trabajo a tiempo parcial, está demasiado cansada, y al verla así, pienso que debo ser yo quien haga las tareas. Desde que me convertí en adulta trabajadora, he estado contribuyendo a los gastos del hogar, lo cual es varias veces más de lo que mis amigos que viven solos en Tokio pagan. Soy una persona hogareña que le gusta estudiar y no salía mucho ni siquiera en mis días de estudiante, así que no tenía mucho deseo por cosas materiales y terminé ahorrando la mayor parte del dinero que ganaba. Incluso después de empezar a trabajar, no salía mucho, así que daba más para los gastos del hogar, pensando que ayudaría a mis padres. Además, desde el año pasado, he estado contribuyendo a los pagos de la hipoteca a petición de mis padres. Mis padres parecen pensar que está bien que contribuya más a los gastos del hogar y a los pagos de la hipoteca, ya que tengo un ingreso estable y soy responsable. Sin embargo, siento que no están muy interesados en mí porque su atención siempre ha estado en mi hermana Kristen, que es un año menor que yo. Kristen es extrovertida y muy activa. Siempre salía a algún lugar los fines de semana durante sus días de estudiante. Mis padres naturalmente pensaban que su estilo de vida requería dinero, así que incluso cuando vivía en casa, nunca le pidieron contribuciones para la hipoteca o los gastos del hogar. Parece que mis padres han sido condicionados a pensar que yo, la hermana mayor, soy de bajo mantenimiento, mientras que mi hermana requiere más atención.
Hace un tiempo, mi hermana se mudó para vivir por su cuenta. Su lugar de trabajo no estaba lejos de la casa de nuestros padres, y cuando le pregunté por qué decidió vivir sola, dijo, quería probar vivir por mi cuenta. Quiero salir de noche y poder invitar a mi novio. La respuesta que había imaginado estaba lejos de la realidad. Pensé que se trataba de querer hacer las cosas más fáciles para mis padres o querer independizarse. Por otro lado, yo no tenía intención de dejar la casa de mis padres y pensaba que era natural ayudarnos unos a otros ya que somos una familia viviendo juntos, incluso si eso significaba contribuir un poco más a los gastos de vida. Luego, después de un tiempo, cuando volví a casa, mi hermana me estaba esperando. Bienvenida de nuevo, hermana. Me voy a casar, y haré una cena para que ambas familias se conozcan. Puedes venir a la fiesta, mencionó. La fiesta sería en un restaurante de larga tradición en Los Ángeles. Dijo, asegúrate de usar ropa adecuada, no tu ropa sencilla de siempre, de lo contrario, seré yo la que se ría. Aunque dijo eso, no tenía ropa elegante. Decidí asistir con mi traje habitual. Después de todo, esta es la vestimenta más respetuosa que tengo. El prometido de mi hermana parecía sincero y era un joven muy agradable. Dio una muy buena impresión cuando dijo, mucho gusto, cuñada. Espero llevarme bien contigo. Pensé que ella había elegido un muy buen compañero para ella. Tal vez con él, mi hermana podría sentarse un poco, pensé de manera fraternal. Inicialmente, la atmósfera era formal y tensa entre ambas familias, pero a medida que se servía alcohol, la tensión formal se fue relajando gradualmente y la conversación se desvió hacia hablar sobre los hijos después del matrimonio. Nuestra hija mayor Julia tiene casi 30 años y aún no está casada ni tiene planes de casarse, así que parece que solo podremos ver nietos de nuestra hija menor Kristen. Lo esperamos con ansias, dijeron mis padres. Quiero tener hijos justo después de casarme, tal vez 3, dijo Kristen, y la conversación se animó. De repente, noté que el esposo de mi hermana tenía una sonrisa forzada, luciendo incómodo como si la sonrisa alegre de antes fuera una mentira. Sentí que él también estaba incómodo, igual que yo. Deseaba que terminara pronto. Desde entonces, mis padres empezaron a mimar a mi hermana como una inversión para su primer nieto. Siempre que mi hermana decía, comer esta comida se dice que facilita quedar embarazada, ellos inmediatamente iban a comprarla y le decían a Kristen que comiera mucho. Puede que no pueda quedar embarazada debido a la ropa ajustada, dijo un día, y fueron a una tienda departamental a comprarle un vestido. Si visitas esta iglesia, serás bendecida con hijos, dijeron, y hasta se fueron de viaje juntos. Que mis padres hicieran todo lo que mi hermana decía era usual para mí, así que no pensé mucho en ello más allá de que estaban haciendo lo de siempre. Sin embargo, un día mi hermana hizo un comentario sarcástico hacia mí. Debido a que no te casarás ni harás un esfuerzo por mostrar la cara de un nieto, tengo que pasar por todo este lío. Debe ser agradable estar despreocupada y soltera. ¿No planeas casarte y mudarte pronto? Ah, pero con esa cara simple que tienes, ningún hombre se acercaría a ti. Necesitas un poco más de atractivo. Debería enseñarte a maquillarte, se rió. Me irritaron sus palabras, pero sabía que discutir solo llevaría a una pelea histérica y empeoraría las cosas, así que elegí no decir nada. Mi hermana siempre ha estado segura de que es más amada por nuestros padres que yo, y a menudo me habla en un tono fuerte. Un día, mi hermana quedó embarazada. Incluso alguien como ella podía ser visitado por la cigüeña, me preguntaba si realmente podría convertirse en madre, pero luego pensé en su esposo. Tal vez estará bien con él. Mi hermana dijo, como estoy embarazada, no quiero causar problemas en el trabajo y quiero centrarme en la crianza, y fácilmente renunció a su trabajo. Sin embargo, su esposo pensaba que la crianza sería costosa y ser ama de casa a tiempo completo no era realista con su salario. Pero mi hermana no le hizo caso y dejó su trabajo de todos modos. Un día,
cuando regresé del trabajo, la puerta de mi habitación estaba ligeramente abierta. Soy meticulosa, así que nunca dejo los armarios o cajones abiertos, y mucho menos la puerta. Mis padres no habrían entrado a limpiar ya que yo hago toda la limpieza yo misma. Nerviosamente, abrí la puerta de mi habitación y me quedé impactada. No había nada allí. No era de tener muchas pertenencias, pero había guardado cosas preciosas para mí desde la infancia en cajas de almacenamiento etiquetadas y guardadas en el armario. Habían desaparecido el diccionario electrónico que mis padres me compraron para mi 10º cumpleaños, la funda de pase de transporte que mis abuelos me regalaron como regalo de entrada a la escuela secundaria, mis diplomas, trofeos, álbumes. Aunque eran viejos y desgastados, eran preciosos para mí. Todo lo que debería haber estado allí por la mañana había desaparecido sin dejar rastro. Parada aturdida en la habitación vacía, escuché una voz familiar desde atrás. «Oh, has vuelto. Hermana, he decidido volver a casa para dar a luz», dijo mi hermana riéndose. Mirándola a la cara mientras hablaba, supe inmediatamente que debía haber movido mis cosas. «Kristen, ¿dónde pusiste mis cosas en el armario?», pregunté en pánico. Pero mi hermana, aún riendo, dijo, «¿Cuál es la prisa? No era nada importante, ¿verdad? Solo basura». Al serme dicho que mis pertenencias preciosas eran basura, la ira se apoderó de mí. «Puede que sea basura para ti, pero es importante para mí. Devuélvelo ahora». Es una locura mover todas las pertenencias de alguien. Debió ser la primera vez que me vio levantar la voz. Sorprendida, soltó, «Ya lo tiré». En mis 27 años de vida, nunca había estado tan enojada. «Basta. Es indignante tirar las pertenencias de alguien sin permiso. Devuélvelo todo ahora mismo». Exigí, pero mi hermana, sin disculparse, dijo, «Ya se lo llevó el camión de la basura. No puedo devolverlo». Me miró con desdén mientras decía esto, y luego agregó, «¿Cuál es el gran problema? Te estás enojando por unas chucherías. ¿Estás loca? No grites así, es malo para el bebé». Frotándose ostentosamente el vientre, continuó, «He decidido vivir aquí incluso después de que nazca el bebé. Parece difícil después del parto, y mamá y papá quieren ver a su nieto todos los días. Matt también planea quedarse aquí, así que es demasiado pequeño solo con mi habitación. Por eso decidí usar tu habitación también. ¿Lo entiendes, verdad? Eres un fracaso en la piedad filial». Quedé totalmente asombrada por su comportamiento egoísta. Volver a la casa de los padres para dar a luz se supone que es un regreso temporal antes y después del nacimiento, pero vivir aquí con su esposo e hijo es simplemente una cohabitación, ¿no? Y luego etiquetar unilateralmente a alguien como un fracaso en la piedad filial. Mi ira burbujeaba. ¿Te das cuenta de que tú eres un fracaso en la piedad filial? Quedarte en casa sin casarte y, como hija mayor, ni siquiera traer un yerno. Les mostraré la cara de un nieto y crearé una vida en la que podamos vivir juntos y vernos todos los días. ¿Quién crees que está haciendo más por nuestros padres? Ella declaraba unilateralmente como si todo fuera mi culpa, pero no había manera de que pudiera simplemente sentarme y escucharla. Si quieres vivir en esta casa como una familia, es algo que toda la familia debería discutir, especialmente si quieres usar mi habitación. Deberías haber dicho algo antes si tenías una fecha fijada para regresar, respondí. En ese momento, mi hermana interrumpió golpeando fuerte la puerta de mi habitación. «Cállate. Mira, siempre eres así, haciendo un escándalo. Por eso hice que no tuvieras más opción que irte. Es molesto». Eso sonaba como un simple desahogo, tratando de usar la habitación de alguien sin permiso y habiendo tirado las pertenencias del residente actual. Sin embargo, hablaba como si ella fuera la víctima. Kristen golpeaba la puerta una y otra vez. «Estás en el camino. Vete. No vuelvas nunca más». Estaba más allá de asombrada. «Entonces, como quieras. Me iré.
No me quedan pertenencias, no necesito empacar. Mi inmensa ira se había convertido en puro asombro. Incluso sentí que nunca quería volver a verla. Me di la vuelta y me dirigí directamente a la entrada. Mis padres no parecían notar que acababa de regresar y de inmediato salía por la puerta principal. Mi padre probablemente estaba alardeando por teléfono con un pariente sobre su hija embarazada que venía a vivir con ellos permanentemente. Mi madre parecía estar en la cocina, posiblemente haciendo el plato favorito de mi hermana, tarareando una melodía. No vivía con mi familia esperando nada a cambio. La diferencia en cómo mi hermana y yo fuimos tratadas desde la infancia, pensé que era porque ella era buena para encantar a nuestros padres, y eso estaba bien. Pero incluso después de crecer y asumir la mayoría de las responsabilidades del hogar, así es como me trataron. A pesar de asignar la mayor parte de mi salario a los gastos de vida y a la hipoteca de la casa, mi hermana, que nunca contribuyó con un centavo, fue recibida con los brazos abiertos. Los aspectos negativos de mis padres que había tratado de no ver, combinados con el comportamiento de mi hermana, se transformaron en desprecio. Sin decirme voy o adiós, abrí la puerta principal. Hasta que esa puerta se cerró, ni mis padres ni mi hermana me dijeron nada. Luego, una semana después, al final del mes, que era día de pago, normalmente transferiría los gastos de vida y el pago de la hipoteca a la cuenta de mi padre. Pero no hice el depósito. Como ya no vivo allí, no veo por qué debería pagar la hipoteca de una casa en la que no vivo. La hipoteca de la vivienda originalmente fue tomada por mi padre, por lo que se suponía que estaba planeada de tal manera que él pudiera pagarla cómodamente con sus ingresos. El hogar no debería volverse insostenible solo porque dejé de hacer depósitos. Sin embargo, un poco después, recibí una llamada de mi madre. Directamente al grano, dijo: Julia, hemos recibido un aviso de hipoteca impaga. Cuando revisé, no había dinero en la cuenta de tu padre. Ella continuó antes de que pudiera siquiera responder, claramente en pánico. Julia, ¿sabes por qué pasó esto? No me digas que lo retiraste. En contraste con su tono frenético, respondí con calma: todo lo que hice fue dejar de hacer depósitos. No retiré nada. Si hay una hipoteca impaga, significa que no se pudo hacer el retiro, ¿verdad? ¿Te aseguraste de que hubiera suficiente saldo en la fecha de retiro? ¿No hiciste el depósito? ¿Por qué? Sonaba genuinamente desconcertada, así que me volví igualmente confundida. Porque se acordó que contribuiría a los gastos de vida y a la hipoteca mientras vivía en casa. Una vez que me fui, obviamente no seguiría pagando, ¿verdad? Ya no vivo allí. Parecía que finalmente lo entendía mientras la escuché jadear suavemente. Así que no necesitas pagar los gastos de vida. Tienes razón, pero ¿podrías aún así contribuir a la hipoteca? Incluso viviendo por tu cuenta, deberías tener algo de margen, ¿verdad? Lo siento, pero no puedo. Solo mi renta actual es de 5,000 pesos. Estoy al límite cubriendo mis propios costos de vida, y mucho menos pagando una hipoteca de una casa a la que nunca volveré. ¿5,000 pesos? Eres solo una empleada ordinaria. ¿Cómo puedes permitirte un lugar así? Al escuchar la voz asombrada de mi madre, suspiré. Esa es la misma cantidad que solía dar en casa cada mes. Al pedir tal cosa ahora, está claro que nunca te importé realmente. Si ese es el caso, no puedo discutir sobre dinero contigo más. No soy tu cajero automático personal. Podía escuchar a mi madre sollozando por el teléfono. No, no, repetía, su voz más fina de lo que nunca había oído. No sentí lástima. Había pasado un mes desde que me fui en silencio, pero no había preocupación por mi bienestar, solo por la hipoteca, los gastos de vida, mi renta, solo dinero. Eso destacó dolorosamente que su interés no estaba en mí, sino en mi dinero. Por eso no me sentí obligada a compartir que estaba haciendo freelancing extensivamente en línea, ganando mucho más que el salario mensual de mi padre.
La hipoteca de la casa aún tiene 15 años por pagar, así que estaba depositando 5,000 pesos cada mes, incluyendo ahorros. Parece que mi madre lo confundió con el ingreso de mi padre. Dada su edad y años de servicio, su suposición era comprensible. Sin embargo, nunca notó la cantidad exacta depositada cada mes. Una mirada al recibo de pago de mi padre habría aclarado la discrepancia. En última instancia, a mi madre no le importaba la fuente del dinero, por lo que no se dio cuenta cuando los ingresos mensuales se redujeron a la mitad, llevando a una escasez y posteriores fallos en los pagos de la hipoteca. Solo lo notó cuando fue avisada por un aviso, cuando la ausencia finalmente se sintió, actuó de una manera tan típica de ella, que solo pude ofrecer una leve sonrisa. Últimamente, había estado consintiendo las demandas de mi hermana por artículos caros para el bebé, lo que tensó aún más sus finanzas. Pero sin tus contribuciones, no podemos llegar a fin de mes. ¿Podrías enviar algo de dinero como remesa? Te he dicho que no puedo. ¿Por qué no le pides a Kristen que contribuya un poco a los gastos de vida? Si eso no es suficiente, tal vez deberías aumentar tu trabajo a tiempo parcial. Mientras decía esto, el grito de mi madre perforó mis oídos. Kristen acaba de tener un bebé. ¿Cómo puedo trabajar más y dejarla sola con el bebé? ¿Estás sugiriendo que Kristen también debería trabajar? ¿Cómo puedes decir cosas tan horribles? Aclaré, eso no es lo que quise decir. Si Kristen y Matt, como pareja, van a vivir en la casa de mamá y papá, entonces deberían contribuir con algo a los gastos de vida. Yo hice lo mismo, ¿no? ¿Y Matt no sigue trabajando? ¿Aún así planean vivir juntos sin contribuir nada? Después de responder con calma para evitar provocar a mi madre, siguió un silencio. Quedarse allí temporalmente podría estar bien, pero Kristen dijo que planea vivir allí para siempre y papá parece pensar lo mismo. Así que sería mejor para todos los que viven juntos de ahora en adelante discutir cómo manejar las finanzas y compartir la carga. Ya me fui de la casa, así que no puedo ser parte de esa discusión. Esperando un poco por una respuesta que nunca llegó, dije, entonces voy a colgar ahora. No planeo contactar con ustedes más, así que después de colgar, bloquearé los números de ustedes tres, de papá y de Kristen. Ustedes pueden borrar mi información de contacto también. Adiós. Con eso, terminé la llamada. Lo último que escuché fue un desconcertado de mi madre. Antes de que otra llamada de mi madre pudiera llegar, rápidamente navegué por mi teléfono para bloquear a los tres. Después de completar los ajustes, tomé varias respiraciones profundas y me acerqué más a la ventana de la sala. Desde este apartamento en el piso 25, no podía ver a la gente afuera sin mirar hacia abajo. Después de dejar la casa de mi familia, me mudé a lo que se conoce como un apartamento de gran altura. De hecho, mis ingresos secundarios habían aumentado significativamente, permitiéndome ahorrar decenas de miles cada mes, incluso después de transferir 5,000. Recordando a mi madre, que gastaba el dinero que tenía, me sentí aliviada de no haber sugerido usar mis ahorros para pagar la hipoteca por completo. Después de todo, mis padres querían que me fuera. Kristen, estando muy embarazada, no podría haber movido mi cama y mesa sola. Alguien definitivamente la ayudó. Aunque podría haber sido Matt, me gustaría pensar que no participaría en mover todas las pertenencias de una habitación habitada. De cualquier manera, un movimiento tan significativo habría sido notado por mis padres. Yo fui la única que salió a trabajar hoy, y ellos estuvieron en casa todo el día. Sin embargo, no dijeron nada cuando volví e ignoraron mi partida. Ya sea que Kristen los persuadiera o no, estaba claro que mis padres también querían que me fuera. Entonces decidí renunciar a todo y dejar la casa. Si hubiera pagado la hipoteca en su totalidad, los tres habrían vivido cómodamente en una casa espaciosa. No podía permitir que eso sucediera, así que elegí el apartamento en un rascacielos como mi nuevo hogar. Recuerdo cuando solíamos reunirnos alrededor del televisor en familia, soñando con vivir en un lugar así.
Mi decisión de vivir en un rascacielos por despecho resultó ser mucho más cómoda de lo esperado. Los muebles que elegí, un espacio sin ser perturbado por nadie y la libertad de vivir de mis ingresos me trajeron una inmensa satisfacción. Hacer que mi madre, que posiblemente estaba pasando dificultades, creyera que vivía en una casa lujosa me resultaba emocionante. Puede que haya presumido un poco demasiado sobre pagar 5,000 pesos en alquiler, pero mi madre nunca se dio cuenta. Además, llevarme bien con mis vecinos de los mismos y adyacentes pisos era una delicia. Contrariamente a mis expectativas de encontrar conversaciones ostentosas sobre ingresos o propiedad de automóviles, todos eran humildes, lo que hacía que el ambiente de vida fuera agradable. 3 meses después, mi vida pacífica fue interrumpida. Al salir de la oficina, Kristen se me acercó por detrás. «Hermana, hay algo de lo que necesito hablar contigo», dijo, con los labios temblando mientras hablaba. Su apariencia era más descuidada que hace un año, probablemente debido al parto y la crianza, pero su encanto permanecía, atrayendo la atención de mis colegas y empleados de otras empresas al pasar. «Lo siento, pero tengo planes después». «Si es sobre la casa, habla con mamá», dije, intentando quitar suavemente la mano de Kristen. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, a punto de llorar, atrayendo algunas miradas frías de las personas alrededor. Sería problemático ser vista como insensible por rechazarla bruscamente en público. A regañadientes, me enfrenté a Kristen y sugerí ir a un café cerca de la estación, a lo cual accedió felizmente. En realidad, he estado teniendo una aventura. Matt lo descubrió y ahora quiere divorciarse, soltó en el momento en que nos sentamos en el café. Parecía sacado de un drama. Él hizo una prueba de ADN del bebé sin que yo supiera. Resulta que Matt no es el padre. Está furioso y hablando de divorcio, dijo Kristen en tono bajo, consciente de la sensibilidad del tema. Pero yo estaba abrumada por la sucesión de revelaciones impactantes. No quiere la custodia ya que no es su hijo. Está hablando de presentar algo para terminar la relación padre-hijo. No entendí todo lo que dijo, pero se niega a darnos dinero, insistiendo en demandar por compensación. Eres rica, ¿verdad? Por favor, haz algo. Quizás esto es lo que significa quedarse sin palabras. Mi hermana engañó, por lo que es natural que la demanden por compensación. Y, por supuesto, nadie querría pagar manutención por un hijo que no es suyo. No podía comprender el descaro de mi hermana al venir a mí en busca de una solución. ¿Por qué no le pides a la persona con la que engañaste que pague la compensación?, sugerí. No puedo hacer eso. Fue solo un coqueteo porque lo encontré atractivo, y después de unas pocas citas y al enterarme del bebé, corté todo contacto, dijo. ¿Pensaste que eso no saldría a la luz?, pregunté. Pensé que Matt me perdonaría, respondió, revelando que subestimó notablemente a su propio esposo. Aunque sabía que mi hermana era egoísta, me asombraba ver que trataba así incluso a sus seres queridos. Entonces Matt no me perdonó en absoluto. En cambio, dijo que ha odiado cómo me comporté como una princesa todo el tiempo y que la presión de nuestros padres para tener hijos era insoportable. Terrible, ¿no? Horrible, incluso ser culpada así, mi hermana continuó haciéndose la víctima. No puedo pagar la compensación, y mamá y papá dicen que no tienen dinero, así que tienes que pagarla tú, Julia, asumió ingenuamente que yo pagaría, al igual que pensó que estaba bien tirar todas mis pertenencias, etiquetándolas como basura. Estaba profundamente disgustada por su sentido de derecho, que alguien siempre la rescataría. Sin ocultar mi repulsión, me levanté para irme. Kristen rápidamente se puso pálida, agarrando mi mano con ambas suyas. Entiendo. Pediré disculpas. Lo siento por tirar tus cosas sin preguntar. He pedido disculpas, así que estamos bien ahora, ¿verdad? Por favor, dame el dinero rápido, suplicó, su dulce voz enviando escalofríos por mi columna. Sacudí su mano con disgusto. ¿Eres estúpida?
¿Por qué debería pagar por las consecuencias de tu aventura? No importa si somos hermanas. Te odio. Te desprecio como persona. No te ayudaría aunque me lo rogaras, dije. Con eso, dejé el dinero para el café, que aún no nos habían servido, sobre la mesa y me dirigí a la salida. Ignorando el llanto dramáticamente fuerte de Kristen destinado a atraer la atención y hacerme sentir culpable para que volviera, informé al personal que dejé el pago sobre la mesa y salí. Probablemente pensó que sus lágrimas me harían reconsiderar. No importa cuán fuerte llorara o llamara a su hermana con una voz trágica, la ignoré y me alejé. Cuando la vi ponerse de pie y dirigirse hacia mí, me apresuré a una zona concurrida, sin detenerme a ver qué podría hacer a continuación. Después de aproximadamente una hora de esquivar a través de tiendas de conveniencia, librerías y el centro comercial alrededor de la estación y sin ver señales de Kristen, finalmente solté un suspiro profundo y me dirigí a casa. Al llegar a mi apartamento en el piso 25, rápidamente desbloqueé la puerta y me deslicé adentro, cerrándola con llave detrás de mí. Entonces el intercomunicador sonó. Mi intercomunicador rara vez suena. No uso mucho los servicios de entrega, y mis vecinos generalmente llaman para hacer una cita si necesitan algo. En este apartamento donde los vendedores son escasos, el timbre sonando en ese momento hizo que mi corazón se acelerara. El intercomunicador sonó una vez, luego de nuevo, con los intervalos entre timbres acortándose. Sonaba como si alguien estuviera presionando el botón repetidamente, haciéndome prepararme. El monitor del intercomunicador estaba completamente negro. Pensando que podría estar funcionando mal, me acerqué más, solo para darme cuenta de que la oscuridad eran en realidad pupilas de alguien, lo que me hizo instintivamente apartarlo. Al hacerlo, presioné accidentalmente el botón de respuesta y de inmediato la voz que había estado escuchando resonó. Solo paga, fea. Ah, es mi hermana. La ira se apoderó de mí más que el miedo. Pensé que había escapado, pero ella había descubierto dónde vivía. Mirando al intercomunicador como una escena de una película de terror, permanecí en silencio mientras sus insultos escalaban, desde exigir compensación por su divorcio hasta ahora pedir $1.000.000 por los problemas que me causó, eventualmente exigiendo mi apartamento. Me quedé sin palabras, sin saber por dónde empezar a abordar sus delirios. Silenciosamente tomé el teléfono y llamé a la recepción de seguridad en el primer piso. Incluso mientras estaba en la llamada, a través del monitor vi a Kristen siendo escoltada. Confirmé que era mi hermana y pedí que no la dejaran pasar, disculpándome repetidamente por la molestia mientras seguía en el teléfono. Al final, Kristen nunca volvió a presionar el intercomunicador de mi apartamento. El personal de seguridad debe haber manejado la situación adecuadamente. Según lo que escuché de vecinos cerca de la casa de mi familia, la casa fue puesta en venta. Kristen y Matt continuaron su disputa hasta el punto de considerar una demanda, ninguno dispuesto a ceder. Sin embargo, como Kristen claramente estaba en el error, eventualmente cedió una vez que se dio cuenta de que los honorarios legales también estarían incluidos en la compensación. Finalmente, acordó pagar a Matt la cantidad de compensación que deseaba. Parece que Matt presentó los resultados de la prueba de ADN al tribunal, demostrando que no había relación biológica entre el niño y Matt, liberándolo así de cualquier obligación de manutención infantil. Aparentemente, Kristen no tenía ahorros en absoluto, dejando los pagos de compensación a nuestros padres. Pero debido a los continuos impagos de los pagos de la hipoteca, el banco ejecutó la hipoteca de la casa. Sin forma de cubrir la hipoteca debido al gasto despilfarrador y asumir la compensación de Kristen, mis padres se vieron obligados a vender la casa y usar el dinero para pagar la hipoteca. Ahora la casa familiar ha sido vendida, y los 4 se han mudado a un apartamento más barato cerca. A pesar de que el ingreso de mi padre es suficiente para una vida modesta, la repentina caída en su nivel de vida causó estrés y tensión entre todos. Además, el salario de mi padre casi se agotaría en pocos días después de ser depositado porque nunca olvidarían cómo era la vida cuando les transfería dinero.
Eventualmente, mi madre continuó su trabajo a tiempo parcial y Kristen de alguna manera logró encontrar empleo nuevamente. A pesar de utilizar servicios de cuidado infantil, estar atrapada entre el trabajo, la crianza y las tareas del hogar le ha pasado factura a poco más de un año después de dar a luz. El único consuelo es que el hijo de Kristen está creciendo sano. Sin embargo, dudo que puedan criarlo sin preocupaciones. Así que he hecho que un vecino les pase algunos folletos sobre apoyo a la crianza de los hijos. Aunque sea una intromisión de mi parte, mi dedicación constante desde que me uní a la empresa como recién graduada fue reconocida y fui promovida. Ahora estoy liderando un nuevo proyecto como líder de grupo. Mi negocio secundario también está prosperando con un aumento constante de ingresos. Uno de mis trabajos secundarios, escribir un artículo serializado como escritora web, fue tan bien recibido que se publicó como libro. El conocimiento que adquirí y compartí no se encuentra comúnmente en Internet, lo que llevó a su popularidad y a convertirse en un éxito de ventas. Este éxito ha impactado positivamente en mis otros emprendimientos secundarios, creando un ciclo virtuoso de crecimiento. Emprender nuevos desafíos, sentir el cansancio justo y regresar a mi hogar cómodo cada día me trae